Hola, buenas tardes, alumnos de primero B, primero C de la ESO del Vicente Medina. Voy a pasar a explicaros las láminas explicadas esta semana para los que no hayáis venido o para los que por alguna razón no hayáis podido asistir al centro. Son básicamente dos, la de suma y resta de ángulo y la de bisectrices. Aparte de esas, el último día mandé dos más que solamente os las voy a recordar y mencionar porque son muy fáciles, son teóricas. Vamos con la primera. Es la suma y resta de ángulo. Tenemos dos, la primera actividad viene explicada como siempre al margen izquierdo y ya lo hemos puesto en tutorial en YouTube y con este sería el último paso que sería explicaros yo el tutorial por mi cuenta y explicado por mí mismo. Bueno, en primer lugar, la actividad dice, son dos ejercicios iguales, suma y resta de estos dos ángulos, suma y resta de estos dos. Estos dos primeros agudos, nos fijamos que lo primero que hay que hacer es pinchar en A y con un arco, el que a mí me dé la gana, ni muy grande ni muy chico, puedo hacer ese mismo arco y llevármelo a B. Fijaros, ese mismo arco, que habrá que nombrarlo, este será el punto 1, este será el punto 2, este será el punto 3 y este será el punto 4. Lo que hago es, en la parte de abajo, al extremo de la semirrecta, hago el mismo arco con la misma medida y lo que hago es llevarme primero, esto es importante, esta medida, desde 2 a 1, me la llevo ahí. Esta es esta medida. Y con la misma, cojo la medida 3, 4, que sería el otro ángulo agudo, el B, y lo que hago es a continuación. De manera que la suma de A más B, la suma de A más B, sería en un color este ángulo que surge de sumar el primero más el segundo. Vamos a hacer la recta. Bueno, pues la recta es 3/4 de lo mismo. Cojo una medida cualquiera, me la llevo al extremo del segmento y digo aquí, en el extremo, voy a hacer A menos B. Cojo el primero, el mayor de ellos, bueno, el mayor sí, este, 1, 2, y cojo esa medida y desde aquí digo 1, 2 estaría ahí. Y aquí viene lo importante, fijaros, el pequeño, el 3, 4, lo que tendré que hacer es cogerlo, pero en vez de hacerlo como aquí, hacia arriba, hacia la izquierda, lo que hago es hacia adentro, hacia la derecha. De manera que al grande que es este, le quito el chico, que es este. La solución en un color sería esta otra. Esa sería la solución A menos B. Vámonos abajo. C más D. De la misma manera, cojo un arco, en este caso son un ángulo obtuso, mayor de 90 grados, y un ángulo agudo. Venga. Pues entonces, este se llama 3, 4, este se llama 5, 6, puesto que el 1, 2, 3, 4 están arriba. Fijaros, sobre el arco, yo me llevo el ángulo 3, 4, que es este, el ángulo 3, 4, y lo pongo ahí. De manera que tengo que alargar un poquito más. Si os dais cuenta, se va a quedar pequeño. Con las mismas, como hemos hecho antes, cogería el 5, 6 y a partir de donde se ha quedado 3, 4, coloco 5, 6. La suma de los ángulos 5, 6 será ese ángulo obtuso. De sumar este más este otro. ¿Dónde? A continuación. Y la recta. Pues la recta, cogemos de nuevo el mismo arco y nos vamos al lado y decimos aquí, en el extremo de la semirrecta, vamos a hacer aquí C menos D. Quiere decir que al mayor, a C que es 3, 4, a 3, 4 que es este, lo coloco aquí, esto es 3, 4, a 3, 4 le quito 5, 6. Le quito hacia adentro, recordad, hacia adentro, no hacia la izquierda, sino hacia la derecha, y me saldrá este otro que será el C menos D. Esa sería la primera lámina que he mandado esta semana, suma y resta de ángulos. Venga, proseguimos con la siguiente. La siguiente lámina mandada esta semana es la de bisectrices. Fijaros, las bisectrices es súper fácil. Son 3 ángulos a los cuales le voy a colocar la bisectriz. La tenéis explicada en la parte izquierda de la lámina, cómo se hace una bisectriz. Al ángulo A, al ángulo B y al ángulo C. Al ángulo A, con un arco el que me dé la gana,
le dé la gana. Tengo 1, 2. Con ese mismo arco, fijaros, vamos a hacer todos los ángulos a la vez. 3, 4 y al obtuso. Este es recto, este es agudo y este es obtuso. Hay uno de cada tipo. Y este sería el 5, 6. Le hago la bisectriz. ¿Qué sería la bisectriz? Se puede hacer de varias maneras. Yo lo normal que os digo es que cojáis esta medida. Puede ser cualquier ángulo. La única peculiaridad es que tendremos que coger el mismo ángulo desde 1 y desde 2. ¿Dónde estaría la bisectriz? Pues de unir donde cruzan con el vértice del ángulo. Esa es la bisectriz a un color, tendréis que subrayarlo con un color. Si me voy a 3, 4, hago la misma operación. Desde 3 hasta 4, desde 3 hasta 4, hago que se corten y con un color donde se corta con B sería la solución. Y por último me voy a 5, 6 y hago con la misma medida que se corten y donde se corten 5, 6 con un color será la solución de la última bisectriz. Esa sería la segunda lámina explicada a primeros de semana. ¿Qué ocurre? Que el último día mandé a hacer estas dos que son las siguientes. Esto no hay que hacer nada. Simplemente os aconsejo que cojáis la escuadra y cartabón y pongáis, que hagáis, practicáis así paralela, me hagáis unos cuantos rengloncitos, me hagáis unos renglones a una medida que queráis, a esta figura, a esta otra, ¿vale? Me hacéis unos renglones. ¿Para qué? Porque por lo general tendéis a torceros y a escribir hacia abajo o haciendo ondulaciones. ¿Qué habría que hacer? Fijaros, se explican los triángulos o polígonos por el número, cómo son sus lados y cómo son sus ángulos. Y se explica también cómo se nombran según el número de lados que tengan. Hay polígonos regulares e irregulares. Habría que decir cada uno de estos 5 si son regulares o irregulares. Y si tienen sus ángulos iguales, se llama equiángulo, que está aquí la chuleta. Y si tienen 3 lados son triángulos, 4 lados cuadrados, 5 lados pentágonos, así sucesivamente hasta el dodecágono. Este, por ejemplo, voy a hacer el primero. El primero sería un polígono irregular, no tiene los 4 lados iguales, pondría irregular, escrito. Con la misma tendría que ver que es equiangular, porque sus ángulos son de 90 grados, equiangular. Y aparte de poner equiangular, se llama rectángulo, no es el cuadrado, pero sí un cuadrilátero, rectángulo. Y se tiene que poner que es un paralelogramo, que ahora veremos en la siguiente ficha que viene explicado. ¿Vale? 4 lados. Eso es lo que habría que hacer con cada uno de los demás. Las paralelas y explicar cada uno. Os aconsejo primero a lápiz y luego pasarlo a boli y rotularlo y borráis el lápiz para que quede bien curioso y limpio en la presentación. Esa sería esta lámina. Y por último, la que mandé el viernes, fue esta otra. Los triángulos, según el número de lados, como se llaman, equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo y obtusángulo, y los cuadriláteros, rectángulo, cuadrado, rombo, romboide, y los paralelogramos. Y dice, actividad, aquí no hay ni que dibujarlo. Nombra y explica cómo tiene sus lados y sus ángulos cada tipo de triángulo. 1. Habría que coger, de nuevo, hacer con paralelas, hacemos varias líneas, varios renglones, y en cada uno de ellos me va a servir para escribir y no torcerme. Por ejemplo, el primero lo tenemos aquí, equilátero. Pues habría que poner que el equilátero, 2 puntos, sería aquel que tiene sus lados, sus ángulos iguales. Segundo, isósceles, aquel que tiene 2 lados iguales, 2 ángulos iguales, un lado, un ángulo diferente. Y así tendríamos que conseguir con cada uno de ellos, de los 6. Y abajo, fijaros, en la parte de abajo, no olvidéis hacer la parte inferior porque hay que hacer lo mismo, pero con los cuadriláteros. Habría que decir, rectángulo, lo hemos hecho antes, en la lámina anterior, paralelogramo, 4 lados, 4 lados diferentes, 4 ángulos iguales. Y así los 4 paralelogramos y los 4 no paralelogramos. Eso es todo, son las 4 láminas mandadas esta semana. La semana que viene comenzaremos una nueva que será, si no recuerdo mal, la que hace 8 o 9. Venga, buenas tardes, nos vemos la semana que viene.